Bueno, y ya pues entrando en materia, el caso de Paola Bañuelos, ¿no? Este caso que, como decíamos, conmocionó a la comunidad mexicalense, pero de todo el estado. Este hecho que pues ocurre a esta joven de 23 años de edad, que fue localizada la madrugada, bueno, después de desaparecer la madrugada del 8 de julio, recordarás, del año pasado, y que inició toda una búsqueda, una pesquisa por parte de la familia, por parte de colectivos que se sumaron, de la población, de los amigos, de todos quienes iniciaron en varias pesquisas, una de ellas ubicada en esta llamada zona dorada, en la parte posterior de la calle Novena, en donde se fue localizado el celular de esta joven y que tras una salida el domingo por la noche a un centro nocturno en plena zona turística de Mexicali, en esta conocida como Triángulo de las Bermudas, precisamente por la desaparición forzada de jóvenes, y que Paola Bañuelos, pues bueno, vino a recordar la violencia que ocurre al exterior y al interior de estos centros nocturnos. En esa ocasión, al tomar un Didi, tripulado por un joven que después se fugó, bueno, es que no se fugó porque al final del día no había una orden de aprehensión, pero se entregó en Obregón, Sonora, y que se encuentra detenido en prisión preventiva en la cárcel de Longo. Bueno, ya va caminando el caso, va caminando el juicio, y lo que se buscaba era pues llevarlo a juicio abreviado, Villa, y con esto reducir la pena que se planteaba por parte de la Fiscalía, que era la pena máxima, e incluso de hasta 120 años. Es algo positivo, pero no por las condiciones que debería serlo, ¿no? El hecho de que se establezca que este tema se va a juicio. Ahora, hay que recordar que la defensa o el acusado puede recurrir o puede acudir a cualquier criterio de libertad o más bien criterios de oportunidad, como se les llaman, en cualquier momento del proceso. O sea, ellos pueden al final de cuentas tener algún tipo de negociación posterior. En este momento no se llegó a acuerdo, no se van a juicio abreviado, que era un juicio abreviado que la verdad, pues sí hablaba de una sentencia muy alta. No lo digo en el sentido negativo, ¿no? Lo digo porque la fiscalía estaba planteando, si te vas a declarar culpable y vas a aceptar la responsabilidad, te vamos a dar una pena muy alta. Creo que eran 80 años de prisión, si mal no recuerdo, 80. Lo que se había establecido. En este contexto, pues bueno, se maneja o no llegan al acuerdo de los 80 años de prisión, se van a juicio, un juicio que yo lo he comentado muchas veces, incluso hasta me han criticado por esta situación, creen que estoy defendiendo al victimario, ¿no? Por este caso, pero la realidad es que la crítica es hacia la Fiscalía General del Estado, que la oportunidad que tuvimos de ver el proceso judicial muy, muy temprano, realmente la vinculación a proceso y la formulación de imputación, veíamos una carpeta muy endeble, con un juez que estaba totalmente entregado al espectáculo, al show, como eso él pone a velar. Su intención realmente era ser el protagonista de la historia donde había una mujer asesinada, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento es, qué bueno que se van de esta manera, pero no se van solamente porque la fiscalía quiera, ¿no? Sino porque la pena que le estaban ofreciendo fue muy alta y dijo, pues si me van a dar esto, mejor voy a juicio, ¿no? Sí, porque no iba a obtener estos beneficios que sí han obtenido otros feminicidas. Exacto. ¿No? De menores de la mínima, incluso algunos de 20 años, de 18 años de prisión por el asesinato por razón de género a sus víctimas. En este caso, pues no bajaba de los 50 años, ¿no? Y es ahí donde Sergio Daniel, el presunto feminicida, termina por llevarlo en este contexto de decir, vámonos a juicio oral. Porque se están impugnando dos delitos, ¿no? Que es el feminicidio. Exacto. Y la desaparición forzada entre particulares. Exacto, y es ahí donde él considera, por eso hablábamos de hasta 122 años de prisión, y es donde la propia, el presunto victimario, que decimos, tuvo un trato preferencial en la cárcel de Mexicali, aislado totalmente de la población. Si bien es cierto, están en estas áreas de previas a lo que es la cárcel, el CEDEPRO, y bueno, ahí se encontraba, pero con un trato diferente incluso a los que llevaban sus otros procesos judiciales. Fue ahí que se determina trasladarlo al penal del Hongo, y en el penal del Hongo también recibió un trato preferencial. Ojo, no estoy hablando en contra del sistema penitenciario, lo hemos cuestionado mucho, en este caso no. Lo que se buscaba en toda medida
era que en un proceso judicial tan manoteado después de que no localizaban o que localizaron a Sergio Daniel después de que él se entregó, y en el momento en el que se entrega en Obregón, él culpa a otras 3 personas más y él señala que no fue él el autor material del feminicidio. Pues bueno, se buscó darle una atención distinta en este proceso judicial que, como comentábamos, ya llega en un momento definitorio, que es el juicio oral. En este juicio oral ya será totalmente un tema donde recae en el Ministerio Público, en la carpeta de investigación, en los agentes de investigación, cómo hicieron el trabajo. Y era lo que cuestionábamos desde el primer momento, hace casi un año, donde decíamos, este caso se puede caer porque, de acuerdo a las pruebas presentadas en la audiencia de vinculación a proceso, no estaban tan contundentes como para poder determinar que él había sido el asesino. Y por eso señalamos, hubo críticas hacia Ciudad Capital, pero lo que se le exige a la Fiscalía es que sí saque todas esas pruebas que tiene, porque ahora sí, pues nada los va a detener de los yerros que puedan cometer, porque tendrá que ser pública la audiencia. Sí, sin duda, y es bueno realmente que se plantee. Siempre hemos criticado que se vayan a juicio abreviado por delitos de alto impacto, claro, delitos que hayan afectado a la comunidad más allá de solamente la familia, que al final de cuentas la familia es la que más está padeciendo esta situación y es a la que más se le debe o se debe enfocar mucho más hacia ellos en su exigencia de justicia, ¿no? Todo mi respeto para la familia en ese sentido, que al final hay que recordar, ellos asumieron la responsabilidad de la búsqueda, sí, asumieron la responsabilidad de la investigación y terminaron resolviendo por lo menos el paradero de Paola, ¿no? Y esto es importante establecerlo de esta manera. Al final se volcó incluso jóvenes estudiantes de la universidad, de la UABC, en apoyo a la familia. Se hizo realmente un trabajo muy fuerte, civil, ciudadano, para poder acelerar los procesos que se están llevando a cabo. Pero aquí el planteamiento es, vamos a ver si la Fiscalía General del Estado, en el expediente ya completo, en la carpeta de investigación ya estructurada, está a la altura de las exigencias de esta naturaleza, porque nos queda claro que va a haber una sentencia, ¿eh? O sea, créanme que no me queda duda de que Salvador Avelar va a dar la sentencia más grande que se pueda, no porque lo convence la fiscalía, no, sino porque ya nos quedó claro que él es el que quiere ser el centro y que él quiere ser la fiesta, ¿no? Él quiere ser el centro de atención. Él está muy gustoso de tener esta situación, y por lo menos en las primeras audiencias que nos tocó ver, nos quedaba claro que él quería destacar dentro de una audiencia. Emitió juicios de valor en la audiencia. Emitió juicios de valor que, de hecho, tan es así que no lo decimos nosotros, ¿eh? El magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso dijo, vamos a abrir una carpeta de investigación o vamos a abrir una investigación interna. Y se manifestó en contra. Y se manifestó en contra de esto. O sea, no es un asunto nuestro, no, de periodistas. Lo vimos mal. Pero incluso el propio magistrado presidente estuvo de acuerdo en que así no se debería comportar un juez. No, porque se recargó en favor de la víctima, lo cual usted podrá decir, pues es que los jueces deben de estar a favor de las víctimas. Acá deben de estar de un proceso jurídico que debe llevarse con imparcialidad, con máxima publicidad, sí, pero con esta imparcialidad, porque es ahí donde se recarga el peso de las pruebas que debe presentar la fiscalía, no el juez. El juez simplemente está para la impartición de justicia, y es donde, pues bueno, acá hemos criticado tanto la parte donde los jueces y juezas justifican a los victimarios, como también en que ya realmente le pongan los grilletes de sentenciado sin antes llevar un proceso judicial. Y es donde tenemos que entender que para eso se destinan tantos millones de pesos al Poder Judicial, a la Fiscalía, para llevar juicios de acuerdo a que la ciudadanía confíe en el sistema de justicia. Entonces, sí, acá tendrá que ser determinante lo que presenten. Cuestionábamos en su momento, Villa, que nos queda claro que Sergio Daniel sí tomó el pasaje de Paola Bañuelos esa madrugada ya del lunes y la llevó con destino a su casa, la cual tomó un camino distinto en el carro. Pero hay horas que la fiscalía no mostró que tuviera evidencia de qué había sucedido. O sea, había momentos dentro de ese recorrido que la fiscalía no tenía claro. Sí tienen pruebas de ADN que Sergio Daniel estuvo en el carro,
sí tienen pruebas de ADN que Paola Bañuelos se subió al vehículo y que fue o tirado o perdió el celular. Porque en el expediente, en la audiencia preliminar, no venía eso, ¿eh? ¿Y cuál es el problema, Villa? Que no tenían los elementos para presentarlos en la vinculación a proceso. Ese es el punto. Ajá. Ese es el cuestionamiento. Porque señalan que los tienen. Señalan que tienen videos. Exacto. No pero ni siquiera los enlistaron ahí. O sea, ese es el punto y por eso por lo que hacemos los cuestionamientos. Señalaron muchas cosas. Señalaron pruebas de ADN, señalaron videos, señalaron una serie de cuestiones que podemos entender que a lo mejor digan es parte del proceso judicial mantener este tipo de resguardo. Pero la realidad es que en la lista preliminar, lo del primero del avance en la investigación, no venía. No venían cuestiones que ellos decían que ya tenían. Y la otra, Villa, es que se tardaron tanto en encontrar a la víctima. Y por las condiciones climatológicas de Mexicali, en ese mes de julio, que ya hacía calor, pues es imposible tener muchos elementos en el cadáver de la víctima que ayuden a la investigación de la fiscalía. Ahora, Jorge, importante eso, pero hay que recordar también qué se generó después. Hay dos elementos que se han establecido y que hasta este momento, vamos a ver qué pasa en la audiencia, pero hasta este momento no hemos visto cuál es el seguimiento que se da. Número uno, el tema de cámaras de vigilancia dentro de los centros nocturnos, el tema de toda la vigilancia y las medidas de protección que en ese entonces ya estaban vigentes y que tendrían que haberlos llevado a cabo bar La Consentida para arrancar. Y número dos, pues ¿qué pasó con los intervenciones? Ya no se ha promovido, no se ha patrocinado, no se ha anunciado estas campañas de mujeres al volante o estas campañas de esos taxis violetas en esta zona en específico, ¿no? Que era algo que se planteaba, eran esquemas como especies de blindajes que se querían dar para garantizar la seguridad de las personas y de los jóvenes, y en un particular punto el de las mujeres, que sería Paola la primera víctima de esta zona, realmente los centros nocturnos, víctima de feminicidio en este periodo, ¿no? Oye, y pues ya si quieres, antes de pasar al tema, justamente hablando de las consecuencias después de... Qué bien lo hilamos, carnal. Maravilloso. Todo está perfecto, ¿sí? ¿no? Ni el yoga bonito de Brasil tenía estas tremendas coordinaciones y pases. Oye, pero nada más hay que recordar que, sí es cierto, el Pone a Velar, pues ya ahora ya es magistrado, pero vaya desastre que dejó, ¿no? Sí. Oye, si no hubiera sido un abogado de broma, el que tenía Sergio Daniel, que era un abogado defensor público, no porque los defensores públicos sean malos, no, sino porque el abogado... Que sí son muy malitos. Sí, algunos son muy malitos, pero sí era una maldita broma, lo que vimos en la audiencia, por lo menos. Eduardo se llamaba Tocayo, por cierto, pero bueno. Este abogado, si realmente se hubiera comprometido con la defensa de Sergio Daniel, tendría que haber pedido que el Pone a Velar se hiciera a un lado de esa audiencia. Y aún con todo este desastre, el Pone a Velar quedó como magistrado. Sí. Sabemos que con el empujón que tiene el Congreso del Estado, ¿no? Si sigue como va a ser ministro, ¿eh? Desde que el Pone a Velar era de Movimiento Ciudadano. Sí. Entonces, y bailaba. Sí, y bailaba. Bailes pícaros. Entonces, tienes razón. En una de esas termina siendo ministro. Sí, es el Martín Cota del Poder Judicial. Nunca nadie lo habían empujado tanto. Sí. Obviamente tiene su conocimiento y tiene su experiencia. Sí, no es un improvisado. No es un improvisado, sabe del tema y es un tipo que le sabe, pero sí acá tendrá que ver. Recae todo, Villa, en que en el caso de Paola no está bien sustentado el caso. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.